Buenas noches, ¿cómo están? Y qué privilegio estar aquí con ustedes. Hoy sí les voy a predicar, pero algo sencillo, unas verdades muy sencillas. Muchos preguntan, ¿cómo puedo estar seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que Dios quiere que se haga? En Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Yo recuerdo recién que yo había recibido el llamado del Señor para servirle de tiempo completo en el ministerio, y yo ya estaba bien involucrada en la iglesia aquí en Bogotá, donde mi papá era el pastor. Estaba muy activa en el grupo de jóvenes, salíamos a evangelizar, aún ayudamos a abrir varios campos nuevos, también enseñaba a los niños y estaba disfrutando servir al Señor. Luego mis padres decidieron viajar a Australia y el plan era que con mi hermana nos quedáramos allá mientras que ellos regresaran a Colombia. En esta situación, yo ya me encontré en la zona, en otras palabras, ya no estaba en la zona de confort. Ya no estaba muy segura qué era lo que yo debería estar haciendo. Quería sí hacer la voluntad de Dios, pero no estaba segura qué era lo que debería estar haciendo. Y aquí en Colombia, en la misión en que estaba mi padre, había una necesidad grande de tener a alguien que enseñara a lo que es pedagogía para tener maestros en los campos que estaban abriendo, en las veredas, en los pueblos. Por lo tanto, yo pensé prepararme en la pedagogía y me presenté y tristemente no pasé el examen de entrada. Pues para mí era difícil. ¿Qué hacer? Y es por eso que exámenes a mí son, ese tipo de examen me bloquean. Y siendo directora de Berea, yo he decidido que no tengamos ese tipo de examen. Entonces, tenemos, sí, evaluaciones pequeñas, quizzes, pero exámenes evito. Porque si eso me pasa a mí, puede pasarles a ustedes. Pero ya se puede decir, no sabía qué era lo que Dios esperaba. Y no sé si ustedes recuerdan, el miércoles pasado el pastor habló acerca de creencias equivocadas que podemos tener. Y yo tenía una idea equivocada, porque creía que para agradar a Dios sería algo, Él me pidiera hacer algo que no me gustaría, algo que no quería hacer. Y pensaba que la voluntad de Dios de pronto sería ir misionera en un país que no me gustaba. Y cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, pues casi todos los estudiantes tenían un llamado, algunos para el África, otros a Indonesia, otros a China y otros a Japón. Y pues cada mes la visión me cambiaba. Y yo no sabía, yo no estaba segura. Cuando gradué, seguía igual. Aunque todos los demás ya estaban encaminándose, al terminar el grado ya sabían a dónde iban a ir. Gracias al Señor que la iglesia donde asistía en Sydney, pues me ofrecieron un trabajo como diaconisa y pude trabajar por unos años allá. Pero yo sabía que ese no era en realidad lo que Dios deseaba para toda mi vida. Y yo pasé mucho tiempo buscando al Señor. Le preguntaba, ¿dónde, Señor, quieres que trabaje? ¿Dónde y qué debo estar haciendo? Pero yo doy gracias al Señor por la palabra de Dios. Y un día en mi tiempo devocional, leyendo en Romanos, y en Romanos 12:2 dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual
es buena, es agradable y perfecta. Yo dije, entonces la voluntad de Dios no tiene que ser algo que no nos gusta hacer. Entendí ya que para hacer la voluntad de Dios Él quería que fuera algo agradable, algo bueno, algo que me gustaría hacer. Pero en el mismo capítulo descubrí algo más. Y es que en su gracia Dios nos ha dado talentos, capacidades, dones. Y es lo que llamamos los dones del Padre. Sea ser un predicador o de pronto un músico, un médico, una enfermera. Dios nos ha dado a cada uno talentos y eso nos puede ayudar a saber en qué debemos realizarnos. Y debemos hacer las cosas de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, porque eso le agrada a Él. Ahora, esta verdad me permitió conocer qué era lo que Dios esperaba de mí. Y por eso hoy me encuentro sirviendo al Señor aquí en Colombia, donde siempre quería estar, y en la iglesia, según la capacidad que Dios me ha dado. Ahora, el pastor dijo algo más el miércoles pasado. Dijo que debemos creer lo que la Biblia dice y que toda decisión, actitud, compromiso, juicio, comportamiento es determinado en lo que creo. Pero lo que creo debe ser determinado de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esta es una de las razones por la cual me apasiona estudiar la Biblia. Y para mí es muy importante asegurar que lo que yo enseño y también lo que otros enseñan de la Biblia no vayan a distorsionarlo, ni lo van a acomodar a lo que ellos quieran que digan, porque muchas veces se puede hacer eso. Y por eso lo que el pastor dijo el miércoles pasado es muy importante, porque no podemos cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra. Y diariamente yo le pido a Dios que me hable a través de sus páginas y que me dé la gracia para entender, para creer y para obedecer. Bueno, voy a regresar a la pregunta para este día. ¿Cómo entender lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que es la voluntad de Dios? No solamente en qué voy a trabajar, en la profesión, sino para el diario vivir. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué me debo vestir? Necesito conocer qué es lo que Dios desea para mí. Y por eso les voy a leer una pequeña historia, porque encuentro en esta historia algunos puntos que podemos aplicar para entender, conocer y cumplir el propósito de Dios. Y sería interesante si ustedes, mientras que yo lea la historia, ustedes pueden descubrir los puntos para lograrlo. Un joven piloto ya había viajado más que mitad de su recorrido y el tiempo se puso bastante mal. Estaba demasiado lejos para regresar de donde había despegado. La visibilidad era muy poca y la neblina descendía a la tierra. Poner su confianza en los instrumentos de la cabina era una experiencia nueva para él, pues la tinta aún no se secaba en el certificado que verificaba que estaba calificado para volar con instrumentos. Lo que más le preocupaba era el aterrizaje. Y yo he titulado el mensaje para hoy, Un aterrizaje seguro, precisamente por esta historia. Como dije, lo que más le preocupaba era el aterrizaje. El destino era un aeropuerto metropolitano muy transitado que el piloto no conocía. Ya estaba acercando y en pocos minutos estaría en contacto por radio con la torre. Hasta entonces, él se encontraba solo con sus pensamientos. Al volar sin visibilidad,
se dio cuenta lo fácil que sería tener pánico. Y 2 veces estuvo a punto de tomar el radio para pedir auxilio, pero más bien se obligaba a sí mismo a repetir las palabras de su instructor, porque su instructor le había obligado a memorizar el manual de reglamentos. No le había agradado mucho en ese entonces, pero ahora sí estaba agradecido. Finalmente, escuchó la voz del controlador de tráfico. Intentando a controlar su propia voz, el joven piloto pidió instrucciones para aterrizar y escuchó. Lo voy a poner en espera. Imposible, pensó el piloto. Sin embargo, él sabía que la seguridad de su aterrizaje descansaba en manos de esa persona. Se veía obligado a recordar su instrucción y entrenamiento previo. Necesitaba confiar en la voz del controlador de tráfico aéreo, a quien no podía ver. Y las palabras de un himno vino a su mente. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Y estas palabras ahora tomaban un nuevo significado, dándose cuenta que este no era un momento para mostrar su orgullo. Le informó al controlador y le dijo: no soy un viejo experto aquí arriba. Le agradecería toda la ayuda que me pudiera brindar. Y escuchó: se lo prometo. Los siguientes 45 minutos, el controlador guió tranquilamente al piloto a través de la densa neblina. El joven piloto reconocía que el controlador lo estaba guiando para evitar obstáculos y posibles choques. Con las palabras del manual, del reglamento, firmemente en su mente, la voz tranquila del controlador finalmente tuvo un aterrizaje seguro. ¿Lograron encontrar los puntos? Vamos a ver si estamos de acuerdo. El primero, el piloto necesitaba tener confianza en su posición como piloto y también en su avión con los instrumentos. El hecho que el joven estaba volando un avión era porque había presentado sus credenciales. Estaba seguro de su condición como piloto. Antes de que un avión es permitido volar, ha sido revisado, por eso lo permiten volar. Y esa era la razón por la cual el piloto tenía confianza en su avión y en sí mismo como piloto. Ahora, para nosotros, nuestra confianza en primer lugar es la seguridad de conocer a Dios y creer la verdad que somos hijos de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13, dice: este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y Juan, que escribió esta epístola, les dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Lo que nos está diciendo es que es indispensable tener confianza en quién soy. Antes de ir a un encuentro, los líderes del grupo de conexión siempre nos hacen leer y llenar los espacios en un folleto que se llama ¿Ahora qué?, ¿verdad? Y muchos lo han hecho, ¿o no?
Y en eso encontramos nuestra posición en Cristo. Que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Que estamos sentados en lugares celestiales. En otras palabras, ahí están las verdades de quiénes somos. Y necesitamos creer eso. Ahora, para poder creerlo, necesitamos haber recibido a Cristo como Salvador. Necesitamos haber reconocido que fuimos pecadores, arrepentirnos del pecado y recibir a Cristo como Salvador. Y es por eso que podemos estar seguros y confiados que somos hijos de Dios. Así como el piloto necesitaba tener confianza en su posición como piloto, porque había estudiado, había pasado todo lo que era necesario, había entregado trabajos, había hecho todo y había sido certificado como piloto. Y nosotros, si queremos tener un buen aterrizaje o estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos conocer a Cristo como Salvador. Y por eso podemos confiadamente estar seguros de nuestra posición como hijos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y si ustedes son hijos de Dios aquí? Bueno, me alegra. En segundo lugar, el piloto necesitaba tener conocimiento del manual de vuelo, los reglamentos para volar. Si recordamos en la historia, el instructor lo había obligado a memorizar, a aprender de memoria los reglamentos en el manual. Ahora, nuestro manual de vuelo es la palabra de Dios. Y el miércoles pasado, el pastor también nos dijo algo importante. Nos dijo que no es suficiente confesar las verdades acerca de Jesús. Necesitamos asegurar que lo que creemos está de acuerdo con la palabra de Dios. Si queremos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, solo lo vamos a conocer por medio de lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Pero necesitamos no solamente conocerlo, necesitamos creerlo. Y demostramos que lo creemos cuando lo obedecemos y vivimos de acuerdo a sus principios. De nada hubiera valido al piloto conocer el manual si no lo iba a obedecer, si no iba a seguir esas instrucciones. Es lo mismo para nosotros. Si queremos estar seguros de hacer la voluntad de Dios, necesitamos conocer lo que está en la palabra de Dios. El joven piloto sabía que la seguridad de su aterrizaje descansaba en recordar el manual de instrucción y su entrenamiento previo. Parte del problema del pueblo de Dios o pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era que a pesar que ellos habían conocido de Dios, Moisés les había enseñado, les había repetido vez tras vez los mandamientos, las instrucciones que Dios esperaba de ellos, y aún les había pedido si los iban a guardar, y ellos levantaban la mano y decían, vamos a guardarlo. Tristemente, no obedecieron. Y como resultado, no disfrutaron las bendiciones que Dios tenía para ellos. Finalmente, fueron llevados al cautiverio. En otras palabras, no tuvieron un aterrizaje seguro. No estaban cumpliendo el propósito de Dios. En Juan 8, los versículos 31 al 32, Jesús le dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles mis enseñanzas. Vamos a repasar. En primer lugar, el número 1, el piloto tenía confianza en su posición como piloto. Para nosotros, nuestra confianza es creer la verdad que somos ¿qué?
Eso sí, que somos hijos de Dios. Necesitamos creer esa verdad. 2, dependía de su conocimiento del manual de vuelo. Para nosotros, ¿cuál es el manual de vuelo? Exacto, la palabra de Dios. Pero no es cargarlo debajo del brazo todo el tiempo. No es tenerlo ahí abierto en la mesa de noche en el Salmo 91. Es leerlo, conocerlo, creerlo, y si lo creo, lo voy a obedecer. Ahora, en tercer lugar, el piloto necesitaba tener fe en la voz del controlador de tráfico aéreo, que no lo podía ver y puede ser que ni lo conocía, pero tenía que tener fe en lo que él le iba a decir. Ahora hay 2 puntos en esto. Primeramente, es fe. ¿Qué es fe? Es la confianza que uno deposita en una persona o en una cosa. Es creer lo que dice ser y lo que dice hacer. El piloto joven debía creer en cada indicación que el controlador de vuelo le iba a dar si quería aterrizar bien. Ahora, hay muchos de nosotros que somos como la niña, como lo que la niña le dijo a su madre después de una clase bíblica, y puede ser que era de su Presencia Kids. Su mamá le preguntó, ¿qué aprendiste hoy? Y la niña respondió, aprendí que Moisés construyó un puente flotante sobre el Mar Rojo, y aprendí cómo el pueblo fue transportado en tanques y tractores, y en cuanto habían cruzado el puente fue bombardeado. Justo cuando los egipcios estaban cruzando, todos se ahogaron. Pues la mamá quedó pasmada y preguntó si así había dado el relato la profesora. Y ella dijo, oh no, pero nunca me creerías lo que dijo de verdad. Para aterrizar bien, el piloto necesitaba escuchar y creer en lo que el controlador de tráfico aéreo le iba a indicar, aunque algunas de las indicaciones parecieran innecesarias. Y es que así somos nosotros. A veces cosas que Dios nos dice, que nos dice en la palabra, creemos que es innecesario. Nos dejamos influenciar por el mundo o por aún nuestra forma de pensar. Pero necesitamos tener fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El piloto no podía ver al controlador de tráfico, no lo podía ver, pero tenía que confiar y tenía que creer en la voz de este hombre, porque de él dependía si iba a aterrizar bien. Ahora, nuestro controlador de tráfico aéreo es el Espíritu Santo. Él nos guiará, así como el controlador guía al piloto. Juan 14, versículos 16 y 17 nos dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y los que hemos recibido a Cristo, hemos nacido del Espíritu, tenemos al Espíritu Santo y necesitamos reconocerlo.
Y esto es lo que nos está diciendo. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Para conocerlo necesitamos tener y mantener una relación diaria con el Espíritu Santo. Es un proceso que solo lo vamos a establecer durante un tiempo diario, leyendo la palabra de Dios, meditándola, hablando con Dios y teniendo relación con Él. Es lo que llamamos la hora quieto, el devocional, y la razón por la cual tenemos el R07, que nos ayuda a disciplinarnos. Ahora, hay algo más. La dirección del controlador de tráfico aéreo estaba basado en el manual de instrucción. De igual manera, la dirección que vamos a recibir del Espíritu Santo está basado en lo que Dios y su Hijo nos han dicho en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. A diario el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente una otra verdad de la palabra, sea para animarnos, sea para motivarnos, sea para dirigirnos, puede ser aún para corregir y confrontarnos. Nos va a inquietar en algún momento cuando vamos a hacer algo que no le agrada a Dios. Hace unas 3 o 4 semanas, el Espíritu Santo me inquietó acerca de la forma en que yo le había respondido a un comentario. Y tuve que reconocer y pedirle perdón a Dios. Y también tomar la decisión de cuidar mi forma de responder a comentarios en un futuro. Como ya lo he dicho, el controlador de vuelo dirige al piloto de acuerdo a las instrucciones que él había recibido del manual de vuelo. Y el Espíritu Santo va a usar lo que nosotros hemos leído, estudiado, meditado de la palabra de Dios. Para el piloto, el éxito de la dirección del controlador de tráfico aéreo dependía de las instrucciones del manual que el piloto había aprendido y tenía en su mente. De igual forma, el Espíritu Santo depende y traerá a nuestra memoria las verdades que conocemos de la palabra de Dios y que tenemos en nuestra mente y corazón. Traerá a memoria lo que hemos leído, lo que hemos meditado, aún lo que hemos escuchado en las predicaciones. El otro día Natalia, ya no recuerdo hace cuánto, predicó con respecto al miedo que podemos tener y a esas cosas que causan miedo en nosotros desde niños. Y cuando ella habló eso, recordé cuando yo era niña de 2 o 3 años, no, por ahí 3, 4 años, que había querido salir al patio y mis padres estaban en una reunión y la empleada estaba ahí cuidándome y yo quería y persistía, quiero salir al patio. Y ella me dijo que no, pero persistía y persistía. Por lo tanto, ella dijo, es que el coco está afuera. Y no te imaginas como yo imaginé. Ahí sí, de ahí en adelante, por mucho tiempo, yo visualizaba un hombre grande en la esquina del cuarto y ya no podía dormir con la luz apagada y mi mamá no entendía por qué. Pues tenía miedo del coco.
Pero, bueno, eso pasó. Y en realidad no me había dado cuenta que había dado lugar a que yo no tenía miedo del coco. Para mí era ya una bobada o algo así. Pero con la predicación de Natalia y ella hablando de la necesidad de pronto aún tener liberación, hacer el proceso de liberación, yo pensé en la noche, después de la reunión y luego el jueves por la mañana cuando ella dirigió la oración, yo le pregunté a Dios, le dije, Dios, yo necesito saber, necesito hacer una liberación. Yo no tengo miedo ya del coco y para mí no es una realidad, pero necesito hacer una liberación. Y el Espíritu Santo trajo a mi memoria y yo no estaba rebuscando para algo de la palabra de Dios. Pero mientras oraba, trajo a mi memoria un versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le dije, gracias Señor. Pero había algo más que el Espíritu Santo me trajo a mi memoria y me recordó. Había sido levantada y criada, sí, en un hogar donde se enseñaba la verdad, donde se hablaba la verdad y la verdad era algo que conocía muy bien. Y me dijo, es por eso que estás libre, porque crees la verdad de la palabra de Dios. Ahora, yo no voy a decir que todo, la verdad nos limpia, la verdad nos libera de la palabra de Dios, pero a veces necesitamos sí tener el proceso de liberación. Pero el Espíritu Santo fue lo que trajo a mi mente la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque la conocía, porque la había leído, la había aprendido. Y esa es la función del Espíritu Santo. Nos recuerda las verdades que conocemos y tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de la palabra de Dios. Trae a la memoria lo que hemos leído. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, pregunto, ¿anotaron los puntos necesarios para un buen aterrizaje seguro? Mientras que leí la historia, bueno, no sé si sí o no, pero lo que sí estoy segura, que ya sí tienen anotados los que hemos comentado. Vamos a repasarlos. El primero es tener confianza en el piloto en su posición de piloto. Para nosotros es tener confianza en la posición que somos ¿qué? ¿Y lo creen? ¿Lo declaran? Eso sí, eso es importante. Segundo, es tener un conocimiento del manual de vuelo, los reglamentos para volar. Para nosotros es tener un conocimiento, ¿de qué? Ese es nuestro manual de vuelo, ¿verdad? Y si lo leen, si lo estudian, si lo meditan, si lo hacen, estoy seguro que el tercer punto va a ser una realidad. Uno es fe en la voz del controlador de vuelo. ¿Y quién es nuestro controlador de vuelo? El Espíritu Santo. Necesitamos creer en lo que Él nos trae a nuestra memoria, porque Él nos va a dirigir de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Por eso necesitamos desarrollar una relación diaria con Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos meditarla, necesitamos escribir lo que Dios nos habla, porque el Espíritu Santo lo va a usar para nosotros, para que nosotros podamos tener un aterrizaje seguro. Si seguimos estas indicaciones, podemos estar seguros de estar haciendo lo que Dios quiere que haga. En otras palabras, como el piloto tuvo un aterrizaje seguro,
¿Ustedes quieren tener un aterrizaje seguro? ¿Quieren estar seguros de lo que es la voluntad de Dios? ¿Quieren estar seguros de que estamos agradando a Dios? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos creer lo que nos dice el Espíritu Santo. Necesitamos no solamente creer, sino obedecer. Es de suma importancia. Y vamos a cantar. Cada día yo vivo para ti. Por ti yo vivo cada día. Pero antes de eso, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta noche, porque hemos conocido 3 verdades importantes. Y Señor, en primer lugar, estamos confiados en que somos hijos tuyos, porque te hemos recibido como nuestro Salvador. Hemos reconocido que fuimos pecadores, hemos arrepentido de nuestro pecado y te hemos recibido como nuestro Salvador. Y es por eso que tenemos esa confianza segura que somos hijos de Dios, que tú eres nuestro Padre y podemos siempre depender de ti. Pero también, Señor, te damos gracias por el conocimiento que tenemos del manual de vuelo. Te damos gracias por la palabra de Dios. Y Señor, esos tiempos que pasamos leyendo tu palabra, meditándola, te damos gracias. Pero reconocemos que han habido tiempos que hemos ignorado. Hemos ligeramente leído y no hemos meditado, no hemos escuchado que tú nos hables. Perdónanos porque no hemos desarrollado como deberíamos nuestra relación contigo. Pero hoy tomamos la decisión de desarrollar esa relación contigo y vamos a aprender a escucharte, Espíritu Santo, y no solamente escucharte, sino vamos a creer en la dirección que tú nos das, porque está basada en la palabra de Dios, y vamos a obedecer y dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Creemos en la dirección que tú nos das como Espíritu Santo y te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias porque estamos seguros que con las indicaciones que recibimos del Espíritu Santo y con la palabra de Dios y la confianza que somos hijos de Dios, vamos a agradarte a ti, Padre, y tenemos un aterrizaje seguro. Gracias, Padre Celestial. Gracias.